Bien, buenos días de nuevo. Vamos a iniciar con las charlas de la Semana del Cerebro CUCBA 2020. En esta ocasión, engalanados con la presencia de la doctora Carolina Escobar Briones. Ella es profesor titular C de tiempo completo definitivo del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde junio del 2007 es investigador nacional nivel 3, SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Desde enero del 2014, funge como coordinadora de investigación en el Departamento de Anatomía y es responsable del Laboratorio de Ritmos Biológicos y Metabolismo del mismo departamento. Actualmente es la presidente del capítulo mexicano de la Society for Neuroscience. Su línea de investigación se enmarca en un área de prioridad internacional dentro de las neurociencias, que son los ritmos circadianos y los mecanismos para la ingestión de alimentos. Ha dirigido 24 tesis, 4 de ellas están en curso, cuenta con 162 publicaciones distribuidas en 100 artículos con arbitraje internacional, 19 artículos de divulgación, 2 libros, 30 capítulos de libro y 11 memorias en extenso. Es árbitro revisor para diversas revistas nacionales e internacionales en el área de las neurociencias y la cronobiología. El reconocimiento de su investigación se refleja en más de 2,000 citas y un índice H de 30, según Scopus, además de contar con más de 150 invitaciones a impartir conferencias magistrales y simposios en foros nacionales e internacionales. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2000 y a la Academia Nacional de Medicina de México desde el año 2011. ¿Sí? Y bueno, esta es la reseña que la doctora Carolina Escobar nos compartió de manera muy sencilla. No pone pues realmente todo su historial, todos los reconocimientos que ha recibido en su carrera. Es una de las investigadoras de alto impacto en su área y además de alto impacto en el papel que la mujer tiene en la ciencia y particularmente en las neurociencias. Yo le agradezco mucho a la doctora Carolina Escobar que haya aceptado acompañarnos el día de hoy para llevar a cabo esta charla inaugural, la cual versará acerca de los efectos adversos de la luz artificial por la noche sobre el cerebro y la conducta. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Y dejo de compartir para que ahora comparta la doctora su presentación. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande el organizar esta Semana del Cerebro con las condiciones que se nos presentaron este año. Yo quisiera brevemente comentar que además de estar en estas dos academias científicas, estoy en varias sociedades científicas, entre ellas la Society for Neuroscience, que tiene un capítulo que nos representa aquí en México y que desde el año pasado estoy como presidente. Y justamente esta Society for Neuroscience y nosotros como capítulo nos interesa divulgar la importancia del cerebro pues para la salud, para la investigación, para todo el bienestar. Y por esto es que nos da mucho gusto cuando instituciones como en este caso la ODG, el CUCBA, organizan una Semana del Cerebro porque es una oportunidad de compartir con ustedes cuál es la relevancia de conocer, de estudiar y de poder aportar información novedosa para el cerebro. Bueno, nuevamente antes de empezar le agradezco a la doctora Mónica Ureña y a Maricela Hernández por la atenta invitación. Realmente me hubiera encantado ir a Guadalajara, pero bueno, pues aunque sea estamos aquí conectados y me dan la oportunidad de compartirles algunas de las cosas que hemos estado haciendo en mi laboratorio. Sí. Esta foto que les estoy mostrando aquí es de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde he trabajado desde hace ya como unos 20, 25 años, no recuerdo muy bien.
Bueno, el tema que nosotros trabajamos en el laboratorio, como ya decía la doctora Ureña, es los ritmos circadianos, que se refieren a esta organización que tiene nuestro cuerpo para poderse ajustar al día y a la noche. Debido a que nuestro planeta está dando vueltas sobre su eje, las condiciones no son constantes porque en momentos estamos expuestos a la luz y en momentos no. Y esto se acompaña además con cambios de temperatura, con cambios de presión atmosférica y a veces con lluvias, con diferentes cosas, ¿no? Y entonces todos los organismos que se han desarrollado en la Tierra fueron adquiriendo estrategias y sistemas internos que les permitieran adaptarse a estos cambios y les permitieran sobrevivir. O sea, parece como inocuo, pero es tan importante el poder sobrevivir el día o la noche dependiendo de las condiciones. O sea, el día, por ejemplo, con mucho sol o la noche muy oscura y con muchos riesgos de ser predado muchas veces. Y entonces, todos los organismos generamos estas estrategias y en el ser humano, que somos diurnos, esto es muy importante, nosotros estamos despiertos de día y por lo tanto tenemos muchas actividades de día, estudiamos, trabajamos, hacemos ejercicio, comemos, tenemos actividades sociales, todo de día. Y a esto se tiene que acompañar con cambios en nuestro cuerpo que permitan que lo hagamos eficientemente y entonces el corazón cambia su frecuencia cardíaca, la respiración. Hay algunas hormonas que se secretan para ayudar a activarnos y a permitirnos utilizar mejor la energía, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina. Y por supuesto que todo el sistema digestivo está más activado porque es justamente durante el día que estamos comiendo y entonces hay una serie de hormonas que ayudan a la digestión. Mientras que de noche pues estamos dormidos y entonces se echan a andar procesos que nos permitan relajarnos, descansar, que los músculos se recuperen y no nada más los músculos, sino todas las células que pudieran haber sufrido daño se recuperan gracias a dos hormonas que se producen solamente de noche, que es la melatonina, que es una hormona que es antioxidante y que además repara el DNA, y la hormona de crecimiento, que sabemos que favorece la síntesis de proteínas para la reparación celular. Entonces, la noche y el reposo son súper importantes también para que podamos tener al día siguiente otra vez un funcionamiento eficiente. Para que todo esto se dé coordinado y que funcione adecuadamente, contamos con un sistema que se llama el sistema circadiano, que tiene una estructura en el cerebro que no está tan grandota como está pintada aquí en esta caricatura. En realidad es un núcleo muy pequeñito que está en el hipotálamo, o sea, en la base del cerebro, metido más o menos a esta altura, pero adentro, en la cara media del cerebro. Y el núcleo supraquiasmático recibe proyecciones directas de la retina que le están informando cuándo hay luz y cuándo hay oscuridad. Esto es muy importante para la plática que voy a compartir con ustedes hoy, porque esta señal de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, lo pone a la hora. O sea, le permite estar ajustándose en caso de que el reloj hubiera perdido un poquito, unos cuantos minutos, hubiera perdido un poquito su coordinación. El estar viendo la luz y la oscuridad le permite volverse a poner en tiempo. Quizás algunos de nosotros todavía nos tocó esa época en que teníamos relojes que les dábamos cuerda y que se adelantaban o se atrasaban, y entonces los poníamos a la hora. Había un canal en el radio que se llamaba La Hora Exacta de México y que estaban todo el tiempo diciendo la hora y entonces la gente ajustaba su reloj. Pues eso es lo que hace el supraquiasmático viendo el día y la noche, la luz y la oscuridad. Y el supraquiasmático le va a transmitir estas señales de tiempo a otras partes del cerebro y luego a través del sistema nervioso autónomo y de la melatonina y la secreción de melatonina y cortisol, esta de noche, la melatonina y el cortisol de día, les va a transmitir a todos los órganos del cuerpo qué hora es y cómo deberían estar. O sea, se deben poner en modo día o en modo noche. Es más, en modo mañana, modo tarde, modo noche, etcétera, ¿no? Y con eso coordina todas esas funciones que les acabo de mostrar. Sin embargo, el estilo de vida moderno de hace unos
pues ya casi 100 años para acá, quizás 60 años, un poquito más marcado, ha empezado a promover la actividad nocturna. Por el uso de la luz por la noche, tenemos la posibilidad de hacer actividades de noche. Y entonces, pues nos gusta salir a bailar, a comer tacos, a salir al cine, a hacer alguna cosa de noche. Y entonces la luz por la noche ha permitido que las personas no nada más tengan actividad nocturna, sino que aparte sacrifiquen sus sueños, se desvelen y duerman poco porque pues prefieren estar despiertos y aprovechar lo más que se pueda del día, ¿no? Y además con esto se acompaña de comidas por la noche, porque justamente como estamos despiertos, pues nos vamos a comer algo tarde en la noche y pues por supuesto nos exponemos a la luz. Todo esto afecta al reloj biológico, en donde, claro, los más afectados son los trabajadores nocturnos, pero en realidad ahora mucha gente de la sociedad moderna, sobre todo la gente joven, como les voy a mostrar más adelante, les gusta mucho este tipo de actividad y aunque no son trabajadores nocturnos forzados, sí son trabajadores nocturnos voluntarios y sufren de un problema que le han llamado desde hace como unos 5 o 6 años, es un concepto nuevo, que se llama el jet lag social. O sea, es sufrir cambios en los horarios de actividad y de sueño a lo largo de la semana, porque hay días de la semana que nos vamos a despertar temprano y otros que nos despertamos tarde. Hay días que nos acostamos temprano, otros días tarde, y entonces sufrimos un jet lag dado por nuestras actividades sociales y que no tiene que ver con que salgamos de viaje en un jet, en un avión, sino que solitos nosotros en nuestro ambiente social estamos cambiando nuestras horas de sueño y de actividad. Y somos un poco como trabajadores nocturnos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, pues que entonces las actividades ya no se pueden organizar bien y ya no concuerdan todas las funciones que deberían ser de día y todas las funciones que deberían ser de noche. Y empezamos a forzar nuestro cuerpo porque empezamos a exponernos a la luz y entonces el supraquiasmático, por ejemplo, el reloj biológico, en vez de ver unas horas de luz y otras de oscuridad, ve muchísimas horas de luz y muy poquitas de oscuridad, ¿no? Además, estamos activos aquí, dormimos muy poquito, comemos también acá y entonces forzamos el sistema digestivo a que esté no nada más activo acá, sino también esté activo de noche y todo esto nos va desgastando y entonces lleva a que las personas que sufren de desincronización circadiana frecuentemente tengan propensión a desarrollar enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. Se sabe que el trabajador nocturno, por ejemplo, tiene mayor propensión a desarrollar enfermedades metabólicas y a desarrollar ganancia de peso, sobrepeso y obesidad. Tienen mayor propensión a problemas gastrointestinales y al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Lo que a mí me interesa y de lo que les voy a platicar hoy es más del cerebro y de la salud mental, en donde sabemos también que la persona que está durmiendo mal, con horarios de sueño erráticos y a veces cortos, a veces largos, sufre de depresión, tiene mayor tendencia a sufrir depresión, irritabilidad, estrés, este fenómeno que se le llama burnout, que es un cansancio crónico en el que el individuo ya está cansado, o sea, todo su rendimiento intelectual, de estudio, de trabajo, todo ya está muy, muy deteriorado. Entonces, pues sí es importante el tema de la desincronización circadiana porque lleva a la persona a enfermarse y a ser propenso a muchas enfermedades, inclusive yo creo que hasta el COVID, ahora que está de moda. Bueno, les voy a hablar hoy en particular de la luz artificial. Miren, estas son fotos del mundo en la noche, en donde vemos el abuso de la luz en muchos países, en ciertas zonas de ciudades, etcétera, en donde la cantidad de luz que se irradia de las casas y de la iluminación de la calle es tal que llega a salir inclusive de la atmósfera terrestre y se puede detectar por algunos satélites que andan dando vueltas.
Y pues esto, por supuesto, también se irradia hacia las casas, sobre todo si no tenemos una buena cortina o una buena manera de tapar el paso de la luz. Vamos a tener entonces en nuestra casa adentro luz cuando deberíamos estar de noche en oscuridad. Este artículo que salió justamente hace como unos 15 días en España, creo que es un buen ejemplo de lo que yo les quiero platicar. O sea, la contaminación lumínica dada por las calles, por la iluminación de la ciudad, llega a ser tal que ya no nos deja ni dormir. O sea, yo creo que todos hemos experimentado esa situación de que nos despertamos en la noche para ir al baño o para ir a tomar un vaso de agua y ya no necesitamos prender la luz del cuarto porque se ve. O sea, tenemos suficiente luz en el cuarto que podemos ver. Y a veces salimos a la casa y caminamos por la casa y sigue habiendo suficientemente luz como para que podamos ver a dónde vamos, qué hacemos, por la cantidad de luz que irradia de la ciudad. Bueno, ¿cuál es la consecuencia para el sistema circadiano? Yo les decía que tenemos un reloj en el cerebro que va a darle señales de tiempo a todo el cuerpo para organizarlo, pero que este reloj necesita señales de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Qué pasa si este reloj ahora le estamos dando luz y luz, luz y luz? El reloj obviamente se va a empezar a perder. Y les voy a mostrar ahora algunas evidencias de lo que le sucede al reloj cuando lo estamos exponiendo constantemente a la luz artificial por la noche. Este es un estudio muy viejito, fíjense, de 98, en el que un grupo japonés estudió el núcleo supraquiasmático, que les decía que es un núcleo muy pequeñito que está en el hipotálamo. Este núcleo supraquiasmático tiene dos grandes poblaciones de células. Una que está en la zona dorsal, como se ve aquí, y aquí se ven algunas celulitas, que producen vasopresina. Y tiene otro grupo pequeñito de células muy pequeñitas que están en la parte ventral, que producen otro péptido que se llama vasopresina VIP, no, perdón, péptido vasointestinal. Y este péptido VIP es el que recibe las señales de la luz. Y entonces no están activas de noche, no se ven, y de día sí se ven. Entonces lo que ellos encontraron es que estos dos grupos de células tienen un ritmo, miren, de mucha actividad de día y poca actividad de noche. O sea, si ellos van viendo la actividad de estas células, poca actividad de día, esto blanquito es día, y esto oscuro es noche. Y entonces mucha y poca, mucha y poca. Pero cuando les dan a los animales, estos son ratas, luz en la noche, digan ustedes cómo cambia todo el patrón de actividad de las células vasopresina, casi perdiéndose la ritmicidad. Y en las células de VIP, que también hay un ritmo, que vemos aquí el ritmo de actividad, cuando les dan luz en la noche, miren, se abole completamente su ritmicidad y la actividad de esas células. Entonces, indicando que el núcleo supraquiasmático, el reloj, va a sufrir consecuencias importantes si lo estamos exponiendo a la luz. Entonces, nosotros en el laboratorio decidimos trabajar también con un modelo de luz en la noche, trabajando con ratas. El primer trabajo lo hicimos con Araceli Tapia, que vino a hacer su tesis de licenciatura en mi laboratorio. Y entonces trabajamos con ratas que estaban en un ciclo normal de luz-oscuridad. Normalmente nosotros lo que hacemos es que les damos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para simular en nuestro laboratorio el día y la noche. O sea, tenemos unos timers que prenden y apagan la luz. Y a otras ratas en la noche les dejábamos la luz prendida, o sea, que vivían con la luz siempre. Y claro, como control de estas, tuvimos otras ratas que siempre estuvieron a oscuras y que podríamos pensar que tampoco reciben la señal de día-noche, ¿no? Y entonces siempre estaban a oscuras. Estuvieron así por 8 semanas y nosotros tenemos unos sistemas de registro que son unas placas de metal que están abajo de las jaulas de los animales y estas placas detectan cambios en el movimiento. Y entonces estas placas que están funcionando todo el día, 24 horas al día, durante todos los días, nos van mandando señales a una computadora para decirnos
cuánto se movieron los animales. Y entonces lo que encontramos es que una rata normal, aquí cada línea es un día, miren, es un día, otro día, son 8 semanas de registro con estas placas que les decía yo de registro de actividad. Y aquí es el día y aquí es la noche, aquí es el día y aquí es la noche. Entonces nosotros podemos ver día por día cómo los animales se van organizando cuando tienen la luz prendida y luego apagada, prendida y apagada, que cuando tienen la luz prendida tienen muy poquita actividad, pero cuando tienen la luz apagada tienen mucha actividad. Si nosotros agarramos todos estos datos y sacamos un promedio, nos da una gráfica de este tipo, en donde nos da el número de actividad promedio, número de veces que se movió durante el día y durante la noche, y entonces vemos pues que la rata se movió poquito de día y mucho de noche. Cuando nosotros les prendimos la luz a ratas que estaban bien organizadas, miren, aquí venían en su línea base muy bien organizadas, parecidas a las de acá, las controles, pero luego les prendimos la luz. Lo primero que vimos es que este componente nocturno empezó a desaparecer y se empezó como a mover, como si estuviera corriendo y separándose como en pedacitos, ¿no? Y después de unas 2 semanas empezamos a ver que ya parecía que no había un ritmo. Nos costaba mucho trabajo identificar dónde está aquí el ritmo ya del animal, ¿no? Nosotros tenemos métodos matemáticos para analizar este tipo de actividad que nos da, nos indica cuál es el periodo, o sea, cada cuándo se repite la actividad de un animal. En los animales control esto se repite cada 24 horas, hay un pico de actividad. En estos animales, si ustedes ven, ya no se veía un pico claro. Estas líneas son líneas de significancia estadística y vemos que ya no se ven picos de actividad. Y cuando sacamos el promedio de esto, también es un relajo, miren. Ya no se ve un ritmo. Entonces el animal perdió el ritmo. Pero los animales que estaban en la luz apagada, con la luz apagada, y que se ve aquí con esta flecha cuando les apagamos la luz, no perdieron la ritmicidad. Aquí vemos cómo este componente nocturno se sigue presentando ya con la luz apagada y presentan los animales lo que nosotros les llamamos un día subjetivo y una noche subjetiva. Lo que es cierto es que ya no se mantiene fijo cada 24 horas como lo veíamos en la línea base, sino que se empieza a hacer un poquito más largo y cada día empieza un poquito más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Cuando hacemos el análisis, nos dice el periodograma, que así se llama este análisis, que este animal ha adquirido un periodo de 25 horas. O sea, el reloj biológico, al no estar checando el día y la noche, empieza a calcular su propio día y empieza a generar noche, día, con ritmo de 24 horas. Bueno, nos fuimos a ver al supraquiasmático, que está aquí pintado, este es el supraquiasmático, la parte dorsal y la parte ventral, y vimos su actividad en animales que estaban en día-noche o en luz constante. Y pueden ver ustedes aquí en esta gráfica cómo la zona dorsal y la zona ventral de día muestran actividad. Ajá. Es la ventral más que la dorsal, pero las dos tienen actividad. Pero cuando los animales están expuestos durante varias semanas a la luz constante, el supraquiasmático ya no presenta actividad. Medimos en sangre el ritmo de cortisol, de corticosterona en la rata. Entonces medimos en la mañana y luego en la noche. Y la rata tiene un ritmo con bajos niveles de día y altos niveles de noche. Los animales que estaban bajo luz constante tenían niveles altos todo el tiempo, sin un ritmo. Cuando medimos la melatonina, que es una hormona nocturna, y tienen bajos niveles de día y altos de noche, ya no había un ritmo tampoco. Entonces fuimos a ver la conducta. O sea, ¿qué le pasa a estas ratas que están viviendo bajo estas condiciones? Y utilizamos una prueba de anedonia que se llama de la botella de azúcar. O sea, a las ratas, si les damos una botella con un poquito de azúcar en el agua, en este caso era 5% de azúcar, pues les encanta a las ratas. Y entonces la primera vez la toman, y esto es aquí en la línea base, tenemos a los animales que se mantuvieron con un ciclo normal siempre, las que después las pusimos a oscuras están en negro, y las que después pusimos en amarillo con luz están en amarillo. Entonces la primera vez que les dimos a probar, pues todos probaron y les gustó y se tomaron
pues un poco de agua, ¿no? Aquí 25 a 28 mililitros de agua. Pasaron 4 semanas en las que ya estaba cada grupo en su fase experimental y vemos cómo las que estaban bajo condiciones de luz, les volvimos a ofrecer la botella y ya tomaron menos que las otras. Y después de 8 semanas de estar bajo esta condición de luz constante, siguieron tomando muy poquito con relación a las control. Es importante decir que como a la rata le gusta el azúcar, va aprendiendo que la siguiente vez que le ponemos, pues va a tomar un poco más y luego va a tomar un poco más. Es importante aquí también ver que las que estaban en oscuridad constante tampoco estaban igual que el control. O sea, la oscuridad sin el ciclo de luz-oscuridad tampoco es buena. Luego los pusimos en una prueba que a lo mejor ustedes conocen, que es el campo abierto. Es una caja en donde nunca ha estado la rata, es una caja nueva, grande, que le hemos dividido en cuadritos para poder saber dónde anda la rata y poderlo evaluar. Y podemos evaluar pues cuánto se mueve y dónde se paró, etc. Bueno, aquí lo que nos interesó medir fue cuánto se acicalaba. Porque los animales cuando se sienten en una situación de conflicto y se sienten ansiosos, se empiezan a rascar. Se rascan, se chupan, y es una manera de tratar de mitigar su sensación de que no sé qué hacer. Entonces vemos aquí cómo las ratas control se rascaron muy poquito y se lavaban muy poquito, mientras que las que habían estado en condiciones de luz se rascaron muchísimo, mucho más. Y esto nos lleva a proponer que la luz por la noche puede llevar a conductas similares, tipo depresión y ansiedad. Bueno, pues se sabe que las personas que tienen disrupción circadiana, además de que presentan todos estos problemas de burnout que les decía, y de irritabilidad y depresión y todo, también tienen mayor predisposición a fumar y a tomar alcohol. Y entonces aquí les muestro algunos trabajos que lo han reportado, hay muchísimos en la literatura, porque pues no podía poner todos, pero es un ejemplo de que esta disrupción circadiana parece llevar a una debilidad interna o a una necesidad de tomar más alcohol. Entonces, con otra estudiante también de licenciatura, Maricruz Reséndiz, decidimos preguntarnos si las ratas que estaban bajo estas condiciones de contaminación lumínica en la noche tenían mayor predisposición a tomar alcohol. Y entonces hicimos el mismo estudio y teníamos otros grupos también de disrupción circadiana, pero les quiero platicar específicamente de este, y en donde también las pusimos en luz constante, y ya que estaban desincronizadas y que ya no mostraban un ritmo claro, les ofrecimos tomar alcohol. Aquí dice 12 días de alcohol porque son los que nosotros monitoreamos, pero en realidad estuvieron bajo el alcohol un poquito más de 2 semanas. Lo que pasa es que los fines de semana, pues no las fuimos a monitorear. Y lo que les voy a mostrar son de los días que sí monitoreamos. Les dimos alcohol a tomar, luego las dejamos sin alcohol y luego les preguntamos, oye, ¿te quieres tomar el alcohol? Y les pusimos alcohol otra vez. Y entonces medimos si se atracaban y si tomaban mucho alcohol o no. Y luego fuimos a buscar qué cambios en el cerebro podían haber ocurrido para que los animales desarrollaran estas conductas. Entonces aquí nuevamente les muestro a una rata control que tiene poquita actividad de día y mucha actividad de noche. Y este es su actograma. Aquí se ve muy bien organizada la actividad nocturna y poca actividad de día. Estas rayitas son cuando nosotros hicimos mediciones específicamente de algunas cosas que les voy a mostrar. Estos son los animales que habían estado en luz constante, que ya no tenían un ritmo claro, se puede ver aquí, y aquí son los días de las manipulaciones con el alcohol. Bueno, miren, en los 12 días que nosotros monitoreamos la bebida de alcohol, nosotros les poníamos la botella de alcohol, todo el tiempo estaba disponible. Ellas podían decidir cuándo tomar el alcohol. O sea, el alcohol estuvo en su jaula, habitación, siempre disponible. Pero además tenían una botella de agua, para que si no querían tomar alcohol, tomaran agua. Y entonces cada 24 horas íbamos a medir cuánto alcohol y cuánta agua habían tomado. Y entonces aquí les muestro la cantidad de alcohol que tomaban las ratas control y la cantidad de alcohol que tomaban las ratas que estaban en luz constante.
Aquí es importante mencionar que no les estoy diciendo mililitros, sino lo estoy transformando a gramos de alcohol por kilogramo de peso de cada rata. Y entonces ustedes pueden ver que en proporción a su peso y todo, las ratas que estaban en luz constante tomaban más alcohol que las otras. Este es el promedio de consumo de alcohol a lo largo de todos estos días. Y es importante decir que no es porque fueran más sedientas, porque cuando comparamos el agua que tomaban, tomaban igual. O sea, tomaban igual de agua, pero a estas les gustaba tomar más alcohol. Después de las 72 horas de abstinencia, les ofrecimos otra vez la botella, pero ahora ya nada más dejamos la botella por 1 hora. Y durante esa hora, las ratas que habían estado con la luz constante tomaron significativamente más alcohol que las control, que estaban en un ciclo normal. Y vimos en las ratas que las que eran altas tomadoras siempre fueron más altas también en esta prueba de Binge. Esta es una correlación en donde vimos si había una relación entre cuánto tomaban diario con cuánto habían tomado en la prueba de Binge, y vemos que sí, que las que siempre habían tomado poquito, tomaron poquito, y las que siempre habían tomado mucho, tomaban mucho. Bueno, actualmente sabemos que hay un circuito en el cerebro que parece estarse enganchando al alcohol y a otras drogas o sustancias que puedan ser placenteras o que puedan ser de alguna manera reforzantes. Este circuito y se inicia, vamos a decir, por una zona que está en el tallo cerebral que se llama el área ventral tegmental y que es productora de dopamina. Esta dopamina es un neurotransmisor que se ha asociado mucho con sensaciones de placer, que parece producirse cuando estamos realizando alguna conducta que es placentera, por ejemplo, comiendo algo muy sabroso o recibiendo algún premio, realizando conducta sexual, haciendo cosas que nos generan placer. Entonces se libera esta dopamina y llega principalmente a un núcleo del cerebro que se llama núcleo accumbens, que es el caudado ventral. Y también a su vez, se conecta con otras áreas del hipotálamo y llega también dopamina a la corteza frontal, que es esto que está aquí, particularmente a 2 áreas, que son el área prelímbica e infralímbica. Y entonces nosotros decidimos estudiar qué estaba pasando justamente en estas estructuras que reciben la información del BPA con dopamina. También estudiamos la amígdala, que es otro núcleo en el lóbulo temporal, que también se ha involucrado mucho con las funciones, sobre todo de abstinencia, cuando los individuos se están empezando a sentir mal por la falta de una sustancia. Y entonces nos fuimos a buscar en estas áreas una proteína que se ha descrito mucho asociada a las adicciones y que es el delta-FOSB. Este delta-FOSB es una proteína que se acumula en el citoplasma de las neuronas y que funciona como un factor de transcripción dentro de la neurona para estimular el crecimiento dendrítico o fortalecer los contactos dendríticos para que esa zona sea más eficiente en su transmisión sináptica. Entonces, se ha visto que en modelos de adicción, esta proteína delta FOSB se acumula y que además se asocia con el crecimiento dendrítico y con entonces la sobreactivación de estas áreas que van a promover que el individuo siga ingiriendo el alcohol. Bueno, pues nosotros fuimos a buscar esta proteína delta FOSB en varias áreas del cerebro, y aquí nada más les muestro las fotos, por ejemplo, de la accumbens core y de la accumbens shell. Y estos puntitos negros que se ven acá son justamente células, neuronas, que tienen acumulado el delta FOSB, para que ustedes vean qué fue lo que nosotros estuvimos haciendo. O sea, agarramos con el microscopio y contamos en los individuos, pues cuántos de estos puntitos de delta FOSB veíamos. Lo que encontramos fue que los animales que habían ingerido y que eran altos bebedores tenían mayor cantidad de estas células positivas a delta FOSB que las que no, y por supuesto las que estaban en luz constante mucho más que las control. Y esta delta FOSB se correlacionó principalmente en el núcleo accumbens con las conductas de atracón
en donde los animales que habían atracado mucho eran justamente los que tenían más delta FOSB y los que habían atracado poco tenían menos delta FOSB. Poniendo en relevancia entonces que quizás la luz constante pueda ser un factor que promueva no nada más mayor consumo de alcohol, sino también la acumulación de estas proteínas para favorecer la adicción. Entonces, como mensaje, uno de estos trabajos que les mostré es que la luz artificial por la noche abole la función circadiana, que induce respuestas tipo depresivas y ansiosas y favorece el consumo de alcohol y cambios plásticos en estructuras límbicas. Bueno, recientemente pensamos que teníamos que trasladar nuestro conocimiento sobre la luz y sobre otros factores que alteran el sistema circadiano a la población, porque es importante que la población que está tan expuesta a esto sepa cuáles son los riesgos y tome medidas para evitarlo. Entonces, con dos colegas míos del Departamento de Anatomía, elaboramos un cuestionario de hábitos cronobiológicos, en el que quisimos nosotros explorar qué está pasando entre la gente joven, qué tanto tienen alterado esto, por ejemplo, qué tanto presentan comida por la noche, qué tanto se exponen a la luz, qué tanto tienen actividad nocturna, cómo duermen, si tienen el jet lag social o no, etcétera. Y entonces en el 2018 y en el 2019 aplicamos este cuestionario a los alumnos cuando ingresaron a la Facultad de Medicina. Algunos cuestionarios se tuvieron que eliminar, otros no nos contestaron, y total tenemos un total de 1,370 cuestionarios contestados, por lo menos para la parte que les voy a mostrar. Como les decía, este hábito explora, por ejemplo, a qué hora te vas a dormir, a qué hora te despiertas, cómo es los fines de semana y cómo es entre semana, O sea, dice, entre semana, cuando voy a las clases, me duermo una hora, me despierto a tal hora, como a tal hora, desayuno, como cena, etcétera, ¿no? Pero importante para el tema que les estoy platicando, les preguntamos pues, si entraba la luz a su cuarto, que si entraba la luz de la calle, que si se prendía la luz o dormían con la luz prendida, y si usaban pantallas o el celular por la noche. ¿Por qué es esto importante? Porque las pantallas de celular y las pantallas de computadora y de las tablets también irradian luminosidad como si fuera de día. O sea, la luz verde y azul que irradian las pantallas es similar a la que tenemos a mediodía cuando hay mucho sol. Bueno, y entonces en la primera etapa quisimos pues nada más saber si había obesidad. En ese momento estábamos ocupados por la obesidad. ¿Qué factores se presentaban en estos chicos y si estos se asociaban con los marcadores de índice de masa corporal? Nada más les voy a platicar de lo de la luz. Estos son gráficas muy simples de las preguntas que les habíamos hecho. Por ejemplo, ¿la luz de la calle ilumina tu cuarto? Pues sí, poquitos. ¿A cuánta luz te expones durante la noche? Poquita. Si te despiertas por la noche, prende la luz, poquita. Pero ya cuando empezamos a analizar cuántos se exponían a esto, cuántos a este, y a otros factores de luz, nos encontramos con que el 83% de los alumnos, de alguna manera, tenían contaminación lumínica dentro del cuarto donde dormían. Cuando les preguntamos cuánto usan el celular antes de dormir, aquí en minutos, les preguntamos cuánto lo usaban los días de clase, que es de lunes a viernes, o los fines de semana. Encontramos con que una gran cantidad de los estudiantes usan el celular o las pantallas más de 45 minutos antes de irse a dormir. De acuerdo a la literatura, lo que se ha visto es que a partir de 30 minutos, la luz que se irradia por las pantallas empieza a eliminar la producción de melatonina y entonces a quitar las ganas de dormir. De manera que entonces el individuo que está expuesto mucho tiempo a estas pantallas, además de que siente que ya puede seguir despierto porque pues esa luz ya lo hace sentir como que es de día, va a dormir menos entonces, ¿no? Y entonces afecta a su sistema circadiano y duerme poco. Cuando juntamos y sumamos todo el tiempo que había pasado
un joven viendo pantallas durante toda la semana, encontramos que el 75% se exponen más de lo debido a las pantallas o especialmente al celular antes de irse a dormir. Y solo, ¿por qué? Porque si 30 minutos es lo máximo que deberíamos hacerlo, por 7 son 270 minutos, son 3 horas y media, ¿no? Entonces, a partir de aquí para acá, ya es muchísimo tiempo de la semana en que están expuestos a la luz en la noche. Bueno, entonces también se nos ocurrió ahora con lo del confinamiento, correr un cuestionario que fue un poquito más amplio, ya con la experiencia de lo de los estudiantes, pues nos dimos cuenta que había otras cosas que podíamos preguntar. Y para el COVID, además de que quisimos saber los hábitos de vida de las personas durante el confinamiento, que nosotros, nuestra hipótesis es que seguramente estaban muy alterados, porque quitamos varios indicadores de tiempo, uno de ellos, los indicadores sociales, que nos dicen levántate temprano porque tienes que llegar a la escuela, ¿verdad? Quisimos también ver cómo se sentían las personas y si la sensación de ansiedad o depresión podían asociarse con los cambios cronobiológicos que estaban padeciendo durante el COVID. Este cuestionario lo mandamos por las redes sociales de la Facultad de Medicina, las redes sociales de nosotros, de los que estábamos participando, lo mandamos por algunas listas de correos pues, que conocemos de académicos, de estudiantes, etc. Juntamos en total, aquí dice, eran como 3,200 cuestionarios. De esos 3,200 cuestionarios tuvimos que eliminar los que eran de menores de edad, porque para tener participantes menores de edad necesitamos permisos especiales de parte de sus papás. Entonces, Doctor Escobar, creo que perdimos el audio. Sí, se dejó de escuchar, doctora. Bueno, ¿me oyen? Sí. Sí, creo que es Perfecto. que algo se movió aquí en mi micrófono, pero como no le hice bien, mejor me sigo sin micrófono. Ok, entonces, como les decía, muy contentos estuvimos porque nos contestaron de todos los estados del país, como ustedes pueden ver aquí. Obviamente de las grandes ciudades nos contestaron más. Nos contestaron personas de todas las edades. Aquí están un poquito movidas las tablas, pero aquí tenemos, ay, ¿qué pasó aquí? Tenemos personas de todas las edades, de todos los, más mujeres que hombres, etc. Y brevemente les voy a hablar nada más de la parte de la luz y del celular. Hicimos un breve cuestionario que es un test validado en México que se llama PH9, que con 9 preguntas explora algunos aspectos de depresión en las personas. No es una buena herramienta para cuando se quiere hacer un diagnóstico clínico, pero sí es una buena herramienta para identificar algunos aspectos depresivos que pudieran estar en esta persona. Y da una buena escala de evaluación. Y entonces, con esas 9 preguntas, nosotros pudimos identificar diferentes niveles de factores de depresión que podían presentar las personas. Buscamos con qué se podía correlacionar la depresión o el nivel de depresión que mostraban las personas. Y como ustedes pueden ver, pues la hora de despertar, la hora de irse a dormir, la duración de sueño, que no mostró absolutamente ninguna correlación. La hora en que están más dormidos,
El sueño, el score de sueño quiere decir, era otra escala que utilizamos en la que les preguntábamos que qué tan satisfechos despertaban de haber dormido y pregunta algunas cosas que nos dicen si esta persona se descansó bien, ¿no? Y aquí vemos que esto se correlaciona muy alto. La hora de la cena, el ejercicio, la luz del día, pero muy importantemente se correlacionó con el uso del celular antes de dormir, que es lo que les platicaba yo anteriormente. Nos fuimos a buscar un poco cuáles eran las poblaciones más afectadas y nosotros podemos dividir a las personas en los que son matutinos y los que son vespertinos. Y las personas vespertinas son aquellas que prefieren estar despiertas mucho en la noche y que se desvelan, etcétera. Y lo primero que vimos es que antes del COVID, todos, una gran mayoría, mostraban cronotipos intermedios, o sea, ni muy matutinos ni muy vespertinos. Pero durante este encierro, muchas personas empezaron a volverse vespertinas, muy nocturnas algunas inclusive. O sea, pareciera que la falta de estas referencias sociales y de estar encerrados llevó a muchas personas a moverse y a tener vida nocturna, que son todos estos azules que estamos viendo acá. Cuando fuimos a ver quiénes eran los que se habían vuelto más nocturnos, encontramos que los que eran nocturnos tenían un promedio de edad como de 26 años, mientras que los que eran matutinos son más mayorcitos, con un promedio de edad de 39, 40 años. Lo cual nos habla de que los que han sido más vulnerables a volverse nocturnos son los jóvenes. Además, en la escala de depresión, los que mostraron mayor nivel de puntos de depresión fueron justamente todos los que habían calificado como vespertinos o nocturnos. ¿Qué es esto que vemos acá? Mientras que los que habían calificado como muy matutinos resultaron mucho más bajos en las escalas de depresión. Bueno, entonces de todo esto, nosotros concluimos que la población joven en México es la que, bueno, sabemos que es la que abusa más de la luz artificial por la noche, sobre todo por la utilización de las pantallas y de los celulares. Sabemos que la exposición prolongada al celular por la noche se correlacionó con valores de depresión y esta condición afectó principalmente a los jóvenes. Bueno, de todo esto, mi último mensaje es que la luz es para el día y la oscuridad es para la noche. Creo que ese es el mensaje que se deberían llevar y decírselos a todos en su casa, ¿sí? Que y además hay que estar despierto de día y dormido de noche. Y que debemos cuidar nuestro sistema circadiano por medio de esta actividad muy simple. Bueno, y pues eso sería todo. Estos es mi grupo de mi laboratorio. Esta fue justamente nuestra fiesta de Navidad de hace 2 años. Este año pues ya no hicimos fiesta, pero aquí están algunos de los que han participado en los datos que les acabo de mostrar y que nos han estado ayudando con lo del cuestionario, etcétera. Y muchas gracias, les agradezco mucho su atención y más aún sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Entonces, damos inicio a la sesión de preguntas. Si gustan, pueden levantar la mano para seguir un orden o bien mandarnos las preguntas a través del chat. Preguntas en el chat. Frida, ¿quieres que las leamos? Sí, voy a ir leyendo las que ya están. Entonces, denme un segundito porque estoy asegurándome que no se me vaya ninguna de las anteriores. Bien. Mencionan la desincronización. La maestra Gabriela Escobar pregunta, ¿la desincronización circadiana puede ser también cuando las personas solo duermen por lapsos de 2 horas y si es así, causa las mismas consecuencias?
Sí, cuando se duerme poquito, aquí tenemos dos factores muy importantes que participan. Uno es la falta de sueño, que se ha mostrado que la falta de sueño per se es un factor muy, muy adverso para el funcionamiento del cuerpo. O sea, la falta de sueño lleva a acumulación de grasa, lleva a una activación inadecuada del sistema inmune, y lleva pues a muchos problemas proinflamatorios, además de depresión y cansancio, ¿no? Si a esto, dependiendo de las 2 horas de sueño, es muy probable que la persona que solamente duerme 2 horas también tenga mucha actividad nocturna y también se exponga a la luz en la noche. Es posible que hasta coma de noche. Y entonces todos esos factores son la parte circadiana, que también obviamente estará afectando. Entonces, en este juego de poco sueño y actividades inadecuadas en la noche, nos lleva a que es muy probable que esta persona sí tenga una desincronización circadiana y obviamente debe tener un cronotipo nocturno muy, muy marcado. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle, antes de que siga con leyendo las preguntas, con la participación de Claudia Amezcua, si gustas tomar el micrófono para hacer tu pregunta y ahorita leo una de las del chat. Claro que sí. Yo tengo la pregunta. No me queda muy claro cómo es esa acumulación de la intensidad de luz o de la sumatoria de la luz por el celular en las noches. Si son de 40 más o menos a 50 minutos diarios, la sumatoria ya acumula, según mencionó la doctora Carolina, 200 y tantas horas, ¿sí? Pero ¿cómo es esa sumatoria? O sea, el acumular tantas horas ya afecta para la depresión. O sea, no es lo mismo unos 30 minutitos diarios. O sea, ¿sí se acumula? Esa es mi duda. Sí, nosotros lo quisimos ver por acumulación para sacar el total, pero en realidad con 30 minutos previos a irte a dormir, estás dándole a tus ojos luz como si estuvieras a la mitad del día. Hemos estado trabajando ahora con unas personas que son físicos y yo qué sé, biólogos que trabajan sobre la luminosidad en la naturaleza y nos estaban explicando que la luz del día, como es a estas horas, por ejemplo, tiene una combinación de ondas de luz azules, verdes, amarillas, rojas, naranja, y conforme se va haciendo de tarde, la luz va teniendo predominantemente rojos, naranjas y va dejando de haber los verdes y azules. De manera que cuando se mete el sol, realmente ya los verdes y azules habían desaparecido. Cuando tú prendes tu celular y empiezas a usar la pantalla, las primeras ondas de luz con intensidad que te llegan a los ojos son verdes y azules. Y entonces esto genera un conflicto a nivel del reloj biológico porque de repente les estás dando señales de luz de mediodía. Entonces, si esto es breve, pues el reloj biológico se adapta, ¿no? Y se recupera. Pero si tú le empiezas a dar mucha luz de mediodía en la noche, es cuando se inhibe la producción de esta hormona que les decía, la melatonina, que es una hormona de noche, y empiezas a tener también una disrupción de sueño porque no te va a dar sueño. Te va a empezar a retrasar la necesidad de sueño porque no estás produciendo esta hormona de noche y tu reloj está sintiendo que es de día. Entonces, yo diría que nos quedemos con el mensaje de los 30 minutos como máximo. No necesitas sumarlo, ¿no? Nada más es considerar que no debería ser más de esa intensidad. Si vamos a ver la tele, por ejemplo, pues sentémonos lejos de la tele, no estemos con los ojos casi pegados a la pantalla, ¿no? Este es un poquito el mensaje. Perfecto, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien, nos pregunta en el chat Omar Rentería, ¿existe ya alguna evidencia o mecanismo que demuestre cómo la disrupción circadiana de parentales afecta el estado metabólico en la descendencia, predisponiendo a la aparición de alguna enfermedad crónica o alguna otra afección?
Esto claro como mecanismo de epigenética transgeneracional. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Muy, muy buena. Sí, sí hay. Pocos, es un tema novedoso, pero sí hay 2 o 3 trabajos que se han estado haciendo al respecto. En mi laboratorio, una doctora que es asociada conmigo, la doctora Natalie Guerrero, ha estado trabajando sobre ese tema justamente de someter a las mamás gestantes a contaminación lumínica y estudiar en sus crías cómo funciona el reloj biológico y si hay problemas metabólicos, inflamatorios, etcétera. Sí, sí hay, y las evidencias sugieren que esto sucede sobre todo cuando la mamá ha estado expuesta a disrupción circadiana durante la gestación. Muchísimas gracias, doctora. Pregunta también en el chat Edgar Medina. ¿Lo que existe es modificación de cronotipo o es que el ciclo circadiano se altera? ¿Nuestras hormonas presentan un desplazamiento o anulamiento en su secreción? Sí, ambos. Sí, es un muy buen punto. En realidad el cronotipo no es fijo. Cuando tus hormonas justamente se recorren hacia la noche o tu actividad se recorre hacia la noche junto con las hormonas y tu forma de vida, en ese momento tú adquieres un cronotipo nocturno. O sea, el cronotipo puede ir cambiando a lo largo de tu vida. Sabemos, por ejemplo, que los niños chiquitos, para los que tienen bebés, y eso sabrán, se despiertan súper temprano, ¿no? Y los papás sufren mucho porque se tienen que despertar muy temprano para atender al bebé. Cuando nos hacemos adolescentes, nos volvemos muy nocturnos, nos gusta salir a fiestas y estar despiertos, etcétera. Y conforme va pasando la vida, las personas se vuelven a ser diurnas, tempraneras, matutinas. Entonces, sí, el cronotipo puede variar y condiciones de vida, condiciones del ambiente te pueden también inducir a que tengas un cronotipo nocturno o un cronotipo matutino. Todo depende de las condiciones. O sea, el cronotipo es plástico, puede variar. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo les comentaba es que en el cuestionario que nosotros aplicamos, no se los mostré todo, pero empezó el cuestionario diciendo, antes del COVID, ¿tú a qué hora entrabas a trabajar? ¿A qué hora te despertabas? ¿A qué horas hacías? O sea, hicimos como un recuento de cómo era mi vida antes de. Luego, y ahora que estás aquí encerrado, ¿cómo es tu vida? ¿Qué has hecho? Y las mismas preguntas, ¿no? Y observamos que muchísima gente se había vuelto nocturna. Esto nos hace pensar que el cronotipo se puede cambiar. Y a lo mejor ahora que termine el encierro, volvemos a volvernos diurnos, quizá un poco forzados por los horarios de transporte o de trabajo, lo que sea. Pero parece ser que sí, el cronotipo puede cambiar a lo largo de la vida y a lo largo de las condiciones. Muchísimas gracias. Antes de leer la siguiente pregunta del chat, le voy a ceder la palabra a la doctora Marisela, que nos solicitó preguntar. Hola, pues como siempre, una excelente charla. Efectivamente, estas situaciones de cambios de luz y oscuridad siempre nos han afectado a lo largo de nuestra vida. Mi pregunta es si efectivamente todas estas situaciones por la afectación de pues todos los estados de depresión, ansiedad, efectivamente. Entonces, supongo que debe haber estudios en donde se hayan medido los niveles de cortisol en humanos en relación a estos cambios y cómo, porque, bueno, efectivamente sabemos que estas hormonas van a incidir en la funcionalidad de las diferentes estructuras y entonces en este sentido, pues pienso que la corteza prefrontal junto con el sistema límbico pues va a estar afectado. Entonces, ¿qué se sabe acerca de estos cambios en los niveles de hormonas, sobre todo de cortisol? Bueno, gracias, Marisela. El cortisol se sabe que está muy aumentado en personas que tienen depresión o ansiedad, y ansiedad. O sea, es un marcador muy, muy claro de un problema emocional o de un estado emocional, vamos a decir, de un estado emocional modificado. No sé si ahora con el encierro de esto del COVID existan estudios que hayan estado haciendo seguimiento del cortisol en las personas que están desarrollando problemas de depresión o ansiedad. Eso sí no te sabría decir.
pero sí sé que en condiciones regulares en donde una persona tiene un estado de ansiedad o depresión, sí hay niveles altos de cortisol. Sí, efectivamente. Pues sí, sería un punto interesante. Gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Continuando con las preguntas del chat, menciona Paola Mendoza, ¿el ritmo circadiano puede restablecerse con facilidad después de una desincronización prolongada? Más o menos, sí, sí puede. Ahí siempre hay una solución, ¿eh? Por ejemplo, las personas que viajan y que tienen jet lag, quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Europa o a algún país que tenga un horario diferente al de México, ya sea que tenga adelantado o atrasado el horario, y nos ha sorprendido, ¿no? Porque llegamos y pues resulta que ya es la hora de cenar y yo apenas siento que quiero comer, y ya se hizo de noche y yo todavía no tengo sueño, ¿verdad? Y entonces el sistema circadiano se ve confrontado con una situación conflictiva. En esas condiciones se sabe que hay una disrupción circadiana, porque el sistema circadiano no se puede adaptar inmediatamente. Y algunos de ustedes que lo hayan vivido sabrán que tarda varios días en que se nos ajuste el hambre, el sueño, nos estamos quedando dormidos a la mitad del día, nuestro intestino como que no quiere reaccionar, hay muchas cosas que suceden, ¿no? Se calcula que dependiendo de la cantidad de horarios que pasamos, son los días que necesitamos para recuperarnos. Entonces, a veces las personas requieren 7 a 10 días para poderse recuperar. En los trabajadores nocturnos también se sabe que se pueden recuperar, que pueden tardar unas 2 semanas más o menos en recuperarse. Nosotros en nuestros modelos experimentales, que tenemos varios de disrupción, por ejemplo, tenemos animales que son trabajadores nocturnos, tenemos animales que tienen jet lag, etcétera, tardan aproximadamente 10 días a 15 días en que todos sus ritmos estén ordenados otra vez. ¿Por qué digo todos? Porque a veces parece como que ya nos ordenamos porque ya dormimos y ya tenemos la actividad sincronizada, pero hay algunas funciones internas que no se mueven tan rápido y esas tardan más. Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo es un poco más lento para moverse. ¿Cuáles son las que más se nos han tardado en mover? La temperatura corporal. Y entonces tardan entre 10 y 15 días, pero sí, siempre hay esperanza. Muchísimas gracias. Bien, pregunta María Guadalupe Vázquez, además de ansiedad, depresión y situaciones de atrancones, ¿de qué manera la desincronización afecta el aprendizaje? El aprendizaje. Nosotros casi no hemos trabajado sobre paradigmas de aprendizaje. Hicimos una prueba con una que está muy de moda, que se llama reconocimiento del objeto, en el que le permitimos a los animales que exploren dos objetos en un campo abierto y por varias veces, y un día le cambiamos uno. Y entonces se observa que tanto el animal es capaz de reconocer que se cambió un objeto y se ve a través de la exploración y el acercamiento al objeto nuevo. A mí la prueba la verdad es que no me gusta mucho, porque si el animal es muy curioso, pues qué bueno que vaya al objeto nuevo, ¿no? Pero ¿y si no? Y se supone que esa prueba mide un poco la cognición. Y en esa prueba la hicimos con trabajadores nocturnos, no vimos efectos importantes. Ajá, o sea, nuestros datos no mostraron un cambio importante. Pero la verdad es que no hemos hecho muchas pruebas que por ejemplo, no sé, laberintos o cosas así, no hemos hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Menciona también Luis Martínez, las famosas pantallas nocturnas o las que supuestamente no emiten la luz azul, ¿de alguna manera llegan a disminuir un poco los factores negativos sobre el reloj biológico o son meras cuestiones de mercado para vender? No, son muy buenas, son muy buenas. Hay inclusive pantallas que tienen como el anochecer, o sea que van bajando la luz despacito y va apareciendo una pantalla naranja. Son muy buenas porque evitan la exposición a la luz azul y verde, que es la que nos va a alterar más. Ah, muy bien, gracias.
Y menciona Eugenio Duarte, ¿sería importante integrar algún trabajo legal al uso de TICs, tecnologías de la información y comunicación, y los horarios? Pues sería muy bueno, ¿no? Pero es una necesidad de la sociedad moderna, ¿no? Sí, claro. Y aparte, pues, como es algo global, o sea, ¿el horario de quién? Muy bien. Menciona Javier Alfaro, ¿cómo afectaría el sistema inmunológico la desincronización del sistema circadiano? ¿Volvería más susceptible a enfermedades a una persona? Sí, sí. La doctora Natalie Guerrero, que trabaja conmigo, ha estado trabajando sobre el sistema inmune y ella ya tiene varios reportes al respecto, junto con otros grupos, no nada más nosotros, otros grupos también lo han hecho, que muestran que los animales son más susceptibles a infecciones. Inclusive, por ejemplo, ya ven que experimentalmente luego se les inyectan de más y entonces los animales que están desincronizados inclusive son más susceptibles a morirse por una infección. Esto nos habla de que el sistema inmune está alterado, o sea, no está reaccionando adecuadamente. Muy bien, gracias. Menciona César Cortés. ¿Tiene conocimientos de estudio en el país relacionados en cronofarmacología? Cronofarmacología. Pues sí. Fíjese que hubo un estudio muy bonito de un grupo de psiquiatría junto con biomédicas que estuvieron viendo, por ejemplo, el uso de estrategias cronobiológicas para evitar los efectos secundarios de algunos fármacos que se usan para la psiquiatría, por ejemplo. Los fármacos en psiquiatría son muy adversos, alteran mucho el metabolismo, por ejemplo. Y entonces utilizaron varias técnicas cronobiológicas, entre ellas el uso de la melatonina, para tratar de mitigar un poco el efecto de los fármacos. Existen también algunas pruebas que se han hecho aquí, por ejemplo, para probar cuál es la hora ideal para dar un medicamento. Hay un doctor en la UAM de Xochimilco, creo, el doctor Carlos, ¿cómo se apellida? Carlos, se me fue su apellido, que trabaja justamente eso de la cronofarmacología y ver cómo diferentes moléculas se manejan distinto en nuestro cuerpo. Se absorben diferentes o se degradan diferente o se adhieren diferente a los receptores, porque los receptores también tienen un ritmo. Hay, sobre todo, por ejemplo, los dopaminérgicos se ha descrito que tienen un ritmo de eficiencia para pegado. Entonces, pues todo eso tiene mucho que ver. Es un buen punto esto. Muy bien, muchísimas gracias. Menciona Cristóbal Domínguez. Excelente, doctora, muchas gracias. ¿Cuál es el efecto de la siesta sobre los ritmos circadianos y cómo podemos aumentar la cantidad de tiempo que pasamos en sueño profundo? Pues fíjense que la siesta parece ser algo que necesita el ser humano. Hay algunos estudios de cronobiología que han demostrado que entre las 2 y las 3 de la tarde hay una baja en la capacidad de atención y aumenta la necesidad de sueño. O sea, si se hace una especie como de estudio para ver qué tan propenso estás para quedarte dormido, entre 2 y 3 de la tarde hay mucha propensión de quedarse dormido. Y esto es independiente de la hora de la comida, porque uno podría pensar es que acabo de comer y me siento la panza llena y me quiero dormir. Pero en países en donde comen temprano, por ejemplo, que comen a las 12, 12 y media, también han observado esta propensión a querer dormir a esa hora. Desafortunadamente, el estilo de vida moderno, ¿verdad? Y la forma de trabajo que tenemos ahora nos hace a estar en el trabajo todo el día y ya no nos da ese tiempo que antes tenía la gente que se iban a su casa y se echaban una siesta. Yo pienso que la siesta debe ser muy buena. Debe ser buena porque te permite un breve descanso a la mitad del día, pero pues no lo tenemos. O sea, si lo pudieran hacer, qué bueno. Yo creo que debe ser muy reparador. Yo cuando fui estudiante de la universidad todavía dormía siesta. Iba a mi casa y me dormía una siesta. Ya después cuando empecé a trabajar y eso pues ya no. Ya es un privilegio, ¿verdad? Sí, es un privilegio. Pero pues ahora ya no podemos hacerlo tan fácil, ¿no?
Claro. Muy bien. Tabata Martínez nos pregunta, yo quisiera saber si la suplementación de melatonina diaria afecta la forma natural en la que el cuerpo la produce. Es una buena pregunta. Todo depende de si eres del club de la melatonina o no. Muchas personas dicen que si tú le estás dando melatonina a tu cuerpo todos los días, pues se acostumbra a eso, ¿no? Y después ya no lo va a producir solo. Alguna vez, hace algunos años, me invitaron a un congreso de melatonina y todos los investigadores que estaban allí trabajaban melatonina y eran ahora sí que el club de la melatonina. Y todos los trabajos que ellos mostraban, daban ellos melatonina para todo. Y la melatonina era buenísima, buena para quitar esto, buena para quitar el otro, buena para todo, todo, todo. Y todos ellos tomaban diario melatonina. Y decían que la melatonina es lo máximo y que hay que tomarla, no sé qué. Yo llegué súper convencida y la primera noche que estuve aquí en México me tomé una melatonina, poquito yo, porque pues nunca me la había tomado, tomé muy poquito. Al día siguiente no me podía despertar, estuve todo el día medio dormida, estuve súper mal y dije, hasta aquí la melatonina, y ya no me la volví a tomar. Yo dije, yo no la necesito porque esto me pegó súper duro, ¿no? Pero pues les digo, todo depende de en qué club estemos. Si no la necesitamos y si podemos dormir solos, mejor no utilizarla. Mejor producir la nuestra, ¿no? Perfecto, gracias. Y Lucero Morales Cervantes pregunta, ¿la luz de las velas también es un estímulo lumínico que afecta igual que la luz blanca? No, porque la luz de las velas es muy roja. Tiene tonos naranjas, rojos, amarillos. A menos de que quemes algún plástico o algo adentro y salga el azul, ¿no? Yo creo que la luz de las velas es muy tenue. No debería ser tan disruptiva. Perfecto, muchas gracias. Javier Alfaro también me pregunta, ¿cómo se vería afectado el ciclo circadiano de un niño entre 2 a 4 años, el cual, debido a los hábitos de los padres, también duerme a altas horas de la madrugada? Sí, terrible, ¿eh? Terrible, terrible, terrible. Miren, aquí hay dos factores muy importantes a considerar. Uno es la cantidad de horas que debe dormir un niño chiquito. Un niño menor de 12 años debería dormir entre 10 y 12 horas por noche. Entonces, estas familias modernas, jóvenes, que tienen a sus niños despiertos hasta tan tarde, obviamente el niño duerme mal. Sobre todo en épocas en que va a la escuela, ¿no? Porque se tiene que levantar temprano. Y entonces no hay manera que cumpla con sus 10, 12 horas de sueño. Ese niño no va a poder tener un buen rendimiento escolar de ninguna manera. Esto además va a afectar toda su fisiología, porque pues produce poca melatonina, poca hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce solo durante el sueño. Y entonces este niño va a tener un mal crecimiento de sus músculos, de sus huesos, y vayan ustedes a ver qué otras consecuencias. Y claro, es muy probable que conviertan a este niño en un cronotipo nocturno, muy nocturno, que son los que más desadaptados están al ambiente porque son los que tienen actividad de noche, comen de noche, se exponen a la luz, y entonces todo su sistema circadiano es un problema. Entonces, a largo plazo, estos niños pueden ser muy vulnerables a enfermedades tanto emocionales como metabólicas, e inclusive vulnerables a tomar alcohol y a consumir drogas, etcétera. Muchísimas gracias. Con esa pregunta concluimos las preguntas del chat. Agradecemos, súper interesante la charla. Creo que es un problema que pasa muy desapercibido de pronto. Ese estímulo que tenemos continuo de la luz con el celular, con la televisión, etcétera, y es un problema que es muy moderno incluso, ¿no? Pero que cada vez ha ido incrementando. Y como nos ha demostrado durante la charla, pues está teniendo efectos más allá de que dormamos poquito, pues efectos que van a largo plazo. Y creo que aquí, pues, a los asistentes sería muy recomendable hacer un poco más de divulgación sobre la higiene del sueño, así como tan importante como cualquier otro tipo de hábitos que tenemos, ¿no? Como el lavado de manos hoy en día para el coronavirus es de la misma manera importante para prevenir
todas las enfermedades que nos están achacando, pues la higiene del sueño. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. No sé si alguien más quiere agregar, la doctora Mónica, algo. No, pues nada más agradecer a la doctora Carolina por participar con nosotros, por estar apoyando este tipo de eventos y pues felicidades. Yo creo que es una línea de investigación interesante, necesaria, como usted nos lo comentaba, completamente pertinente, y además es una línea pues en la que usted ha tenido un muy buen impacto durante ya varios años. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y mucho éxito en las siguientes sesiones que van a tener. Muchas gracias. Muchas felicidades. Bye. Gracias, hasta luego. Adiós a todos. Gracias por sus preguntas. Gracias.